Hoy es un día bastante triste para el fútbol, pero al mismo tiempo bastante bonito. ¿Por qué triste? Porque oficialmente se ha terminado toda la temporada y tendremos que esperar 3 meses para volver a ver el inicio de las ligas y sobre todo también el inicio de la Champions League que hoy terminó. Pero por el otro lado bonito tenemos que el Paris Saint-Germain por fin consiguió su primera Champions League. En el video del día de hoy vamos a analizar todo lo que pasó en la final de la Champions hoy entre el Paris Saint-Germain y el Inter, que fue prácticamente un baile que yo no recuerdo una final tan pero tan dispareja en los últimos años. Antes de seguir con el video te pido por favor de que te suscribas a este canal, que dejes tu like y que me sigas en todas mis redes sociales que estarán aquí abajo en la descripción de este video. Deja tu like si eres del Paris Saint-Germain como yo, que desde el primer día yo dije que el Paris Saint-Germain iba a ganar esta Champions League. Mentira, no, nadie creía, ni el propio Paris Saint-Germain creía que podía ganar a Champions, pero aquí estamos, son las cosas que da el fútbol y el día de hoy vamos a analizar todo lo ocurrido en el partido. Vamos a analizar primero los 11 de ambos equipos. El PSG, que salía con Donnarumma en la portería, Hakimi, Marquinhos, Pacho y Nuno Méndez en defensa, Joao Neves, Vitinha y Fabián Ruiz en el medio campo, arriba para Doué, Dembélé y Kvaratskhelia. Del lado del Inter teníamos a Sommer en la portería, a Sergio, Bastoni y Pavard en la defensa, medio del campo para Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Varela, como carrileros Dumfries y Di Marco, y arriba Lautaro Martínez y Thuram. Una final que en cuanto a nombres era bastante pareja, sobre todo porque eran dos equipos que ninguno de los dos se esperaba que llegaran a la final al principio de temporada. Un Paris Saint-Germain que comenzó dominando prácticamente desde el primer minuto todo el partido y que fue así hasta el minuto 90. Un Dembélé que estaba con una misión clara, presionar a Sommer, no dejarlo salir, y eso lo notó muy bien el Inter porque en los primeros minutos, como les mencioné antes de que cayera el primer gol, el Inter no sabía qué hacer con el balón. El Paris Saint-Germain, el medio campo del Paris Saint-Germain era una auténtica locura, tanto Vitinha como Joao Neves y Fabián eran un espectáculo con el balón, tocaban de un lado para otro, se movían constantemente. Hubo un momento donde Nuno Méndez no estaba jugando de lateral, sino que estaba jugando de mediocampista. Yo creo que hay dos equipos que juegan de una manera espectacular, bueno, que han jugado de una manera espectacular en esta temporada, y lo son el Paris Saint-Germain de Luis Enrique y el Barcelona de Hansi Flick. Yo creo que si el Barça hubiera llegado a esta final, hubiera sido un tremendo partidazo y lo hubiera hecho muchísimo mejor que el Inter, y no estoy diciendo porque yo sea del Barça, pero creo que han sido los dos equipos que mejor han jugado al fútbol durante toda la temporada. Un Luis Enrique que encontró la tecla sin Mbappé, que vimos en el documental del Paris Saint-Germain de la temporada pasada, donde Luis Enrique le pedía a Mbappé que tenía que presionar, que tenía que bajar a defender, que eso lo hacía un verdadero capitán. Y el día de hoy vimos a Kvaratskhelia, a Doué y a Dembélé bajar a defender prácticamente en todas las jugadas. Veíamos al Paris Saint-Germain atacando y tocando el balón en el medio campo, y cuando la perdían rápidamente todos los 11 jugadores estaban en su campo defendiendo, algo que claramente Mbappé no lo hacía en el Paris Saint-Germain y que lo vemos hoy en el Real Madrid, que tampoco lo hace, y eso condicionaba mucho al juego que Luis Enrique quería plantear en el Paris Saint-Germain. Por eso soltó las declaraciones donde decía de que prácticamente este equipo iba a jugar muchísimo mejor cuando Mbappé no estuviera. También tenemos las contras del Inter, que es un Di Marco que yo desde las semifinales contra el Barcelona lo he notado bastante peor que al inicio de la temporada. ¿Por qué? Porque sufrió un montón a Lamine Yamal, no pudo con él, y Inzaghi lo sacó en los dos partidos como por el minuto 60, como por el minuto 60, y hoy en la final también lo sacó por ese minuto, como por el minuto 60, porque no sabía dónde estaba, no sabía dónde estaba parado. Prácticamente el Inter el día de hoy parecía un equipo completamente desconocido. El primer gol caería gracias a Hakimi tras un gran pase de Vitinha para Doué, que asistía a Hakimi, que prácticamente solo tenía que empujar el balón. El segundo gol cae luego de una salvada de Pacho, que evita que salga el balón y que rápidamente sale al contragolpe el Paris Saint-Germain, y es donde cae el gol de Doué. Un gol que prácticamente, Doué en estos últimos partidos de Champions no había estado apareciendo mucho como anteriormente, como meses atrás, pero que el día de hoy hizo una de las mejores actuaciones en la final que yo recuerde. Y Doué, que tan solo tiene, quiero ver si puedo encontrar aquí la edad, tiene 19 años Doué. Prácticamente es el máximo candidato a ganar el Golden Boy, porque el día de hoy hizo 2 goles
y una asistencia. Nos fuimos al descanso con un 2-0 para el Paris Saint-Germain y esto no pintaba como que el Inter fuera a recuperarse en algún momento o que Inzaghi supiera cuál era el fallo del Inter para corregirlo en el descanso y que el Inter saliera en el segundo tiempo con una actitud completamente distinta. Parecía que el Inter ya había tirado la toalla y que el Paris Saint-Germain iba a salir prácticamente a liquidar el partido. Y así fue, inició el segundo tiempo donde el Inter mejoró un poco en los primeros minutos. Se empezó a atrever muchísimo más en el ataque, ya que en el ataque solo estaba Lautaro Martínez y Thuram. Eran ellos solos contra prácticamente todo el Paris Saint-Germain, bajando a defender constantemente. Y yo no sé si es porque ellos ganaron la Ligue 1 hace muchísimas jornadas y eso los hizo prepararse mucho mejor que el Inter, que peleó la Serie A hasta la última jornada con el Napoli. Creo que eso hizo de que pudieran aguantar muchísimo mejor el partido. Recordemos de que el Inter de Milán también viene de jugar semifinales de Champions en prórroga, que fue completamente una locura esa eliminatoria y que eso le causó un desgaste al equipo de Inzaghi. Luego del 2-0 del descanso, el Inter mejoró bastante, tuvo algunas que otras oportunidades, pero Donnarumma tampoco es que intervino mucho. Sí, en las que intervino fueron muy buenas atajadas y que prácticamente Donnarumma para mí es de los mejores porteros de todo el mundo y creo que en la gala del Balón de Oro él va a ser considerado como el mejor portero de todo el mundo. Pero el Inter no hubo ocasiones como clarísimas de peligro donde uno hubiera pensado de que el Inter pudo haber marcado tan siquiera un gol. Recordemos de que el Inter hasta llegar, bueno, cuando le tocó al Barcelona, no, cuando le tocó al Bayern en los cuartos de final, el Inter solo había recibido 3 goles en toda la Champions. A partir de ahí, recibió contra el Bayern, recibió 6 del Barcelona en toda la eliminatoria de semifinales y el día de hoy recibió 5. Estamos hablando completamente de un bajón del Inter que no se veía, o sea, yo creo que nadie esperaba que el día de hoy el Paris Saint-Germain ganara 5-0. Incluso había personas que decían que claramente el Paris Saint-Germain era el favorito, pero que el resultado pudo haber sido fácilmente un 2-1 o un 1-0, un resultado bastante apretado. En el Paris Saint-Germain pudimos ver también el día de hoy cómo Luis Enrique ha creado no solo un gran equipo, obviamente, sino que los ha hecho un grupo. ¿Por qué? Porque ya no es ese Paris Saint-Germain que brillaba por individualidades, sino que hoy brilla por lo colectivo. Y es algo que se notó el día de hoy con los cambios de posiciones dentro del terreno de juego. No es como que hay un jugador estático, o sea, todos se movían de puesto. Los laterales, los mediocampistas, los delanteros. Podía ver a Kvaratskhelia en un momento como centrodelantero, otras veces a Dembélé, otras veces a Doué. Y eso creo que hizo que el Inter se perdiera muchísimo más a la hora de marcar. Y era algo que prácticamente Inzaghi no se esperaba o no sé si no lo estudió de la mejor manera. En el segundo tiempo, luego de que el Paris Saint-Germain siguiera dominando, iba a aparecer el tercero de Doué. Un tercer gol que sinceramente liquidó ya todas las esperanzas que tenía el Inter de poder remontar el partido o tan siquiera empatarlo. Luego de eso se vino el baile definitivo. El Inter ya no quería saber nada del partido y yo quiero darle una mención especial a Kvaratskhelia. Porque es increíble. Hay una jugada donde Dumfries lleva la pelota y Kvaratskhelia durante toda la banda lo empieza a seguir hasta robarle el balón. Eso habla muy bien de lo que es el Paris Saint-Germain el día de hoy y también de lo que es Kvaratskhelia, que es campeón de la Serie A y de la Champions League en la misma temporada. ¿Por qué de la Serie A si juega en el Paris Saint-Germain? Porque recordemos de que Kvaratskhelia llegó al Paris Saint-Germain en enero. O sea, significa que jugó 6 meses en el Napoli. Y a la hora de irse al Paris Saint-Germain, yo incluyéndome, lo critiqué muchísimo porque decía, ¿cómo vas a cambiar al Napoli por el Paris Saint-Germain? Obviamente el Paris Saint-Germain prácticamente casi se queda afuera en fase de grupos y después dio una tremenda remontada y el día de hoy ganó la Champions, pero menciones honoríficas para Kvaratskhelia, que fue increíble, al igual que Vitinha. Muchos dicen de que Vitinha es el mejor mediocampista del mundo. Yo realmente creo que entre Vitinha y Pedri, que para mí son los dos mejores mediocampistas del mundo actualmente, creo que están muy parejos. Y no sé si es una casualidad, pero los dos son muy pequeños y logran esconder muy bien el balón, son rápidos, van al ataque muy bien, porque el día de hoy en un gol, que no recuerdo si fue en el tercero o en el cuarto, pudimos ver una jugada donde Vitinha comienza la jugada, comienza a correr, se la pasa a Dembélé, Dembélé se la da de taco y Vitinha en ese lapso de ese pase con Dembélé, Vitinha sigue corriendo y es
era una jugada donde prácticamente él la inventó toda y termina dando la asistencia, no sé si a Kvaratskhelia para marcar el cuarto. Un Kvaratskhelia que marcó un gol muy merecidísimo, pero que Sommer se come 2 goles al palo de él. Como, o sea, con el Barcelona, Sommer fue prácticamente la figura del partido. Y el día de hoy, Sommer no, o sea, no fue el mismo. Fue bastante choqueante todo lo que pasó. Y prácticamente esta final se define en que el Paris Saint-Germain fue muy superior durante los 90 minutos, donde literalmente Lautaro Martínez no apareció, Thuram no apareció, el medio de campo Varela, Çalhanoğlu, o sea, no apareció prácticamente nadie. Y eso habla de que bueno, eso hace de que el Inter haya perdido su segunda final en 3 años. Su segunda final de Champions en 3 años. Recordemos de que hace 3 años o 2 años, bueno, fue en el 2023. Sí, la perdieron en el 2023 y en el 2025. La perdieron contra el City y contra el Paris Saint-Germain. Dos equipos que son multimillonarios, pero que el Inter tiene muchísimos méritos de haber llegado a esta final, sobre todo porque ambos equipos no tuvieron un camino fácil para llegar a la final. El Paris Saint-Germain en semifinales eliminó al Arsenal, un Arsenal que venía de eliminar al Real Madrid. En cuartos de final eliminaron al Aston Villa, que sí, por poco se les complica, pero lograron avanzar. En octavos de final, el Paris Saint-Germain elimina, no recuerdo muy bien a quién elimina el Paris Saint-Germain, pero no sé si es en qué partido fue que metió el Paris Saint-Germain 7 al Brest. No sé si fue en playoffs. Vamos a buscar porque no recuerdo con quién se enfrentaron. Pero en la fase de liga quedaron en el puesto 15º. O sea, el Paris Saint-Germain estuvo a punto de prácticamente de quedar eliminado. Ya recordé por qué el Paris Saint-Germain, ya recordé por qué había olvidado que el Paris Saint-Germain había eliminado a alguien en octavos de final. Y es que eliminó a mi queridísimo Liverpool. Recordemos de que en enero prácticamente el Liverpool era el máximo candidato a ganar la Champions League y todos decíamos de que la final iba a ser Liverpool contra Barcelona. Y, o sea, el camino del Paris Saint-Germain fue muy difícil. Con el Inter fue algo similar. ¿Por qué? Porque en las semifinales eliminó al Barcelona, prácticamente el mejor equipo de todo el mundo en cuanto a juego, en cuanto a goles, en cuanto a todo. En cuartos de final elimina al Bayern de Harry Kane. En octavos de final creo que eliminan al Feyenoord. Y en la tabla general el Inter queda en cuarto lugar. O sea, prácticamente hicieron una fase de grupos perfecta donde solo habían recibido un gol en contra. En toda la fase de liga solo recibieron un gol. Es algo completamente increíble y que hoy en la final recibieron 5. Te habla muy, pero muy bien del trabajo del Paris Saint-Germain en este partido, que creo que ha sido la final más dispareja que yo recuerde en muchísimo tiempo. No sé si vi un dato por ahí que la última final que había quedado por una gran diferencia de goles fue el Milan contra el Barcelona, que quedaron 4-0, que no sé ni en qué año fue. Pero yo la última final que yo recuerdo así bastante dispareja fue el Real Madrid con la Juventus, que quedaron 4-1, pero más que todo en el segundo tiempo. Porque en el primer tiempo nos fuimos 1-1 con ese gol de Mandzukic que lo empata de chilena, pero que creo que esa Juventus tuvo muchísimo mejor partido que el Inter el día de hoy, que prácticamente no generó nada de peligro y que veremos también si Inzaghi continúa para la próxima temporada. Solo quiero que vean esto, 23 remates del Paris Saint-Germain contra 8 del Inter y de esos 8, 2 fueron a puerta. En cambio el Paris Saint-Germain, 8 fueron a puerta. O sea, hay una total diferencia increíble. Y felicidades al Paris Saint-Germain que consigue en su primera Champions luego de muchísimos años, un proyecto que inició en el 2011 con el Khelaifi y que han pasado muchísimas cosas, han pasado remontadas, han pasado fichajes como el de Messi, como el de Neymar, como el de Mbappé, que finalmente ya no están, pero que ganaron la Champions. Y hablando de Mbappé se fue del Paris Saint-Germain al Real Madrid para intentar ganar la Champions. Pues hoy el Real Madrid quedó eliminado en cuartos de final y el Paris Saint-Germain salió campeón y veremos que esto todavía no ha terminado. ¿Por qué? Porque todavía falta el Mundial de Clubes, que yo creo que el máximo favorito es el Paris Saint-Germain en cuanto a juego. Si tú me pones ahorita un Paris Saint-Germain contra Real Madrid, el Paris Saint-Germain le pasa por encima al Real Madrid
Y es un Real Madrid que es muy distinto porque llega Xabi Alonso, pero todavía no sabemos cómo va a jugar con el Real Madrid. Pero esto ha sido todo. El Paris Saint-Germain es campeón. 5-0 le metió al Inter. Déjame en los comentarios, quiero saber qué opinas. ¿Cuál fue tu reacción al ver este resultado en el partido? Te voy a estar leyendo. Sígueme en todas mis redes sociales que estarán en la descripción de este video. Mi nombre es Fuderic y nos vemos a la próxima.